Bueno, pues vamos a compartir con ustedes el pensamiento de la semana, que ya hay varias semanas que ya no pensamos. Bueno, una cosa u otra nos ha ocupado el tiempo y luego andamos corriendo. Si tienen por ahí a la mano su lapicero, su libretita, entonces vamos a escribir este pensamiento. Y este pensamiento dice de la siguiente manera: la sinceridad es el lujo, la sinceridad es el lujo de aquellos que ya no necesitan agradar a nadie. La sinceridad es el lujo de aquellos que ya no necesitan agradar a nadie. ¿Se dan cuenta que, y incluso en la lectura que hoy hicimos en Jeremías capítulo 9, habla acerca de que nosotros, al querer quedar bien con alguien, mentimos, engañamos, fingimos, porque queremos impresionar a aquella persona, queremos quedar bien, queremos aparecer como personas buenas, personas piadosas, personas honorables. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Y qué decimos? Nunca decimos: es que me venció el sueño, me quedé dormido, me dio flojera, porque eso como que nos va a hacer quedar mal. ¿Qué decimos? El tráfico. Y qué bueno, muchos dicen qué bueno que hay, porque una buena excusa. Luego a lo mejor, como en la Ciudad de México, manifestaciones, las manifestaciones. En temporadas de lluvia, la lluvia, aunque hay veces que no llueve en todos los lugares, pero donde andamos nosotros sí, porque si no, entonces ¿cómo vamos a poner la excusa? Y de esa manera nos libramos del regaño, eludimos la censura y evitamos el menosprecio. Pero cuando la sinceridad, dice, es el lujo de aquellos que ya no necesitan agradar a nadie. Qué bueno que llegue un momento cuando tengamos que empezar a hablar con la verdad. Tengamos que presentarnos tal cual somos, sin máscaras, sin fingimientos. Es curioso saber que la palabra sinceridad viene de la palabra sincera. Y hay una historia detrás de esta palabra y nos lleva hasta aquellos artesanos del barro, cuando hacían algunas vasijas y ellos, con el fin de venderlas, que no quedara ninguna en casa, las revisaban a la luz del sol y si tenía alguna fisura, algún agujerito, lo rellenaban con cera y lo pintaban y lo vendían. Y bueno, pues la vasija parecía estar completa, la olla parecía estar íntegra y así la vendían. Pero ya si ponían algún líquido, el peso del líquido empujaba la cera y salía el agua por allí. O si era una cazuela, se ponía al fuego y con mayor facilidad la cera se derretía y aquello se estropeaba lo que se iba a cocinar. Y de eso se fueron dando cuenta la gente, pero la práctica siguió ocurriendo porque no hay una obra perfecta siempre. Y entonces llegaban los clientes y decían: quiero una vasija sincera. Es decir, una vasija completa, íntegra, que no tuviera hendiduras, fisuras, que lo que decía que era, eso era.
y de allí aparece la palabra sinceridad. Es decir, cuando una persona es sincera, no tiene arreglos superfluos, no tiene arreglos artificiales, es una sola pieza. Y una persona sincera vale su peso en oro, si ustedes me permiten la comparación. Es valiosa una persona que habla verdad en todas partes, no solamente con algunos para quedar bien. Efesios 4:25, la palabra de Dios dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que recomienda aquí el Señor? Desechando la mentira, quitando todo aquello que nos hace quedar bien falsamente. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Y una persona que dice la verdad ha de impresionar más a su interlocutor que aquel que, queriendo agradarle, miente. Una persona que miente es una persona que moralmente no vale mucho, o vale muy poco, o no vale según la clase de mentira, porque incluso clasificamos a las mentiras. Hay mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras cristianas. Oh, sí, mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras cristianas. Y luego ya hay las mentiritas, las mentiras, las mentirotas y las estadísticas. O lo que se dice durante la guerra. Cuando hay guerra, hay tantas declaraciones que ya no sabe uno cuál es la verdad. Por eso la verdad es tan necesaria y nos hace tanta falta hoy, que hablemos la verdad donde nos paramos, donde comemos, donde nos acostamos, donde andamos, en cualquier parte. Así que la sinceridad es un lujo, y un lujo que no se da cualquiera, un lujo del que pueden disfrutar algunos. Dice el pensamiento que la sinceridad es el lujo de aquellos que ya no necesitan agradar a nadie. Ya no queremos quedar bien con alguien con falsedades, sino hablamos la verdad como lo enseña la palabra del Señor. Bueno, pues ahí está el pensamiento, meditemos en ello y vamos ahora a hablar de la palabra de Dios. Bueno, también eso fue palabra de Dios. Y estamos celebrando el mes de la Biblia. Y bueno, quiero ver Biblias arriba. A ver, vamos a ver si todavía tenemos nuestra Biblia. Hasta Omar trajo su Biblia. Bueno, prestada. A ver, levanten su Biblia. Muy bien, si hay alguna toma que puedan ver, que pueda saber quienes nos ven que todavía usamos la Biblia. Aunque no todos los músicos, allá arriba. Bueno, les recordamos que la librería está ofreciendo Biblias con algún descuento. Los invitamos para que se regale una buena Biblia. ¿Cuánto se gasta en un buen teléfono? ¿Y el teléfono cuánto le sirve y para qué le sirve? Solo para esta vida en todo caso. ¿Y la palabra de Dios le sirve? Para esta vida y para la otra. No necesita pilas. Siempre tiene saldo. Y nos dice la verdad, no se meten anuncios impropios. Y nos habla con la verdad. Entonces, la Biblia es el gran tesoro con el que el Señor quiso bendecir a la humanidad. La ha puesto a nuestro alcance en nuestro propio idioma, a un precio accesible, y ¿por qué no hemos de aprovechar esa oportunidad? Quiero leer para ustedes lo que dice ahí el boletín. El africano que se fumó el Nuevo Testamento. Me llamó la atención.
el africano que se fumó el Nuevo Testamento. Cierta vez se hallaba un misionero en una calle de una ciudad africana con un Nuevo Testamento en la mano. Un africano se le acercó y le preguntó si le podía dar aquel librito. El misionero estaba dispuesto a hacerlo, pero quiso saber por qué lo quería, para qué lo quería. Y aquel hombre le dijo: porque sus páginas tienen la medida perfecta para liar cigarrillos, para envolver cigarrillos. Había visto desde lejos el Nuevo Testamento y se imaginó el cigarro ya formado. Dice: perfectamente me alcanzan las hojitas, y una hojita por cada cigarrillo. Confesó el hombre que para eso lo quería, y el misionero, impresionado por la honestidad del hombre, decidió plantearle un desafío. Le daré el libro si me promete leer cada página antes de usarla para envolver su cigarrillo. Fíjese a qué se estaba atreviendo el misionero. Quizás nosotros no lo haríamos, porque diríamos: es que va a usar la Biblia para algo malo. Pero los métodos de Dios son maravillosos. Son maravillosos. Y le dijo: se lo voy a regalar si me promete que antes de envolver su cigarrillo, hacer su cigarrillo, va a leer esa página. El africano aceptó el reto y recibió el Nuevo Testamento. Se separaron, cada quien se fue por su camino. 15 años más tarde, quizá el misionero se olvidó, jamás supo de ello. Dice: 15 años más tarde el misionero fue a unos cultos de evangelización donde iba a predicar un evangelista de color. Cuando el evangelista vio al misionero, se le acercó y le preguntó: ¿no se acuerda usted de mí? Le dijo a aquel evangelista, que era un africano de color: ¿no se acuerda usted de mí? El misionero respondió: no. ¿Nos hemos visto antes? Y aquel predicador evangelista africano le dijo: sí, hace 15 años usted me dio un Nuevo Testamento y me hizo prometer que leería cada una de sus páginas antes de usarla para hacer mi cigarrillo. Me llevó desde el Evangelio de Mateo hasta Juan capítulo 13. Casi leyó los 4 evangelios. Cada página fue un cigarrillo. Antes de dejar de fumarme la palabra y empezar a predicarla. Aquel Nuevo Testamento es la razón por la que hoy estoy predicando aquí esta noche. Dice el Señor que Él ha enviado su palabra y no volverá a Él vacía, sino que hará aquello para lo cual la ha enviado. Este hombre, cada vez que se hacía su cigarrillo, leía la palabra, y la palabra del Señor es como un martillo, es como una espada, es como un espejo, es más dulce que la miel, es como el pan más sabroso que pueda uno comer, aunque yo le tengo que quitar lo que le agregan, pero el más sabroso de todos, el más nutritivo. Y miren, cambió la vida de aquel africano. ¿Y qué testimonio? Por eso así se le llama esta historia: el africano que se fumó el Nuevo Testamento. Y es maravilloso lo que el Señor hace. Eso es lo que hace su palabra, eso es lo que hace el Señor. Recuerdo en este momento de un compañero del seminario que cuando él se convirtió a Cristo, dice que le regalaron una Biblia. Y entonces a donde quiera que él iba, llevaba su Biblia. Si iba al cine, llevaba su Biblia. Y en los intermedios,
Se ponía a leer la Biblia. Algo extraño que en un cine alguien esté leyendo la Biblia. ¿Eso se hace en dónde? Pues en casa o en el templo. Se iba a comer, llevaba su Biblia. Él era de Veracruz, tierra caliente. Pedía una cerveza y saboreaba su cerveza junto con la lectura de la palabra de Dios. Donde quiera que andaba. Hasta que un día él comprendió lo que el Señor quería decirle y comenzó a buscar quien le enseñara la palabra del Señor. Hoy lleva más de 30 años como pastor en una congregación. Eso es lo que hace el Señor en la vida de cada persona. Un muchacho subió a la azotea de su casa, desesperado, quería quitarse la vida, no sabía qué hacer. Y se recargó en el muro de la azotea, ¿cómo podríamos llamar la bardita que está en la azotea, como pretil, algo así? Sí, algo así. Se recargó allí, mirando al cielo. En la parte de abajo, en la calle, andaba un grupo de personas que nosotros conocemos muy bien, que se llaman los Gedeones. En la escuelita bíblica vinieron a repartir Nuevos Testamentos. Ellos van por todo el mundo y van regalando Nuevos Testamentos. Llegaron a esa calle y comenzaron a regalar los testamentos a las personas que pasaban. Pero como siempre, hay quienes no aprecian la palabra de Dios, se burlan de Dios, se burlan de la palabra. Y un muchacho recibió el Nuevo Testamento y le dijo al Gedeón: miren lo que hago con su Nuevo Testamento. Y lo tomó y lo aventó hacia arriba. Y fue a caer precisamente, casualmente, en la cabeza del muchacho que estaba recargado en ese pretil. Se molestó porque le golpeó la cabeza y se levantó para ver qué es lo que le había golpeado y a ver si descubría quién era. Se dio cuenta que era un librito. Lo tomó, se volvió a sentar recargado en esa pared y comenzó a leerlo. Y el Señor cambió sus pensamientos. En lugar de querer quitarse la vida, comenzó a apreciar su vida y esa vida se la entregó al Señor. ¿Cuántos han sido rescatados en un hospital? Ahí han escuchado la palabra del Señor. En un hotel, en una escuela, en los centros de adiestramiento militar, lugares donde los gedeones colocan Nuevos Testamentos. Un hombre importante hoy, por hacer un poco de travesura, su abuela le robó su Biblia. Y él comenzó a leerla de manera casual y comenzó a descubrir cosas maravillosas allí. La abuela oraba: Señor, salva y perdona a mi ladrón. No lo conocía y el coraje de pronto al principio, pero dijo: ese libro puede servir de algo. Y oraba así: Señor, salva a mi ladrón, perdona a mi ladrón. No sabía que era su nieto. Y al cabo de algunos años, ese joven se convirtió a Cristo y editó una Biblia que se llama la Biblia del Pescador, que algunos de ustedes tienen y que se usa para evangelizar. Hay tantas historias que el Señor, en las que el Señor interviene para decirnos lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios, como aquel matrimonio que el hombre, viniendo de su trabajo, en la calle le regalaron una Biblia. Cuando llegó a su casa, mientras su esposa le preparaba la cena, comenzó a leer. Y de pronto encuentra algo y se acerca a su mujer y le dice: mujer, si este libro dice la verdad, entonces tú y yo estamos equivocados. Había encontrado
una parte que dice que todos somos pecadores, que no hay ni siquiera uno que sea bueno, porque él se consideraba bueno, era un hombre cumplidor, trabajador, responsable, él era un hombre bueno en su concepto, pero la Biblia decía que no hay uno solo que sea bueno, que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cenó, se durmió, al otro día se fue a su trabajo inquieto. Cuando regresó, fue a buscar la Biblia mientras la esposa le preparaba la cena. Y entonces de pronto se levanta y le dice: mujer, si este libro dice la verdad, entonces tú y yo estamos perdidos. Dice la Biblia aquí que la paga del pecado es la muerte. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Que el hombre está perdido en sus delitos y pecados. Estamos perdidos, no solamente estábamos equivocados o estamos equivocados, sino a la vez estamos perdidos. Esta vez no pudo conciliar bien el sueño, pero con todo y eso se levantó temprano, se fue a su trabajo, lo realizó con preocupación, se le hacía las horas largas para regresar a su casa y volver a tomar ese libro y comenzar a leerlo. Lo hizo el tercer día, mientras la esposa le preparaba la cena. Él comenzó a leer y de pronto se levanta y con alegría le dice: mujer, si este libro dice la verdad, entonces tú y yo podemos ser salvos. Había encontrado el pasaje de San Juan 3:16, que usted se lo sabe y me va a ayudar a repetirlo a la de 3. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, a ustedes hasta con cita lo dijeron. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? ¿Quién? Yo. No digamos nosotros. Yo me había perdido. Y me había perdido hasta lo sumo. Pero la misericordia de Dios me alcanzó. La gracia de Dios me alcanzó. El amor de Dios me hizo cercano a Él. Dios perdonó mis pecados. ¿Qué digo? Todos mis pecados. Me hizo una nueva persona. Me justificó. Me santificó. Me regeneró. Me adoptó. Escribió mi nombre en el libro de la vida. Y fue a preparar lugar, porque quiere que donde Él está, yo también esté. ¿Se dan cuenta cuántas cosas maravillosas hace el Señor porque nos ama? Pero nuestro tema nos obliga a ir un poco más allá. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué? Es una pregunta, porque todo mundo, aún sin conocer de religión, al oír hablar de la Biblia sabe que se refiere a la palabra de Dios. Bueno, hay algunos argumentos que nos pueden ayudar a entender esta pregunta. ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque ella misma lo declara. La palabra misma declara que es palabra de Dios. La historia lo comprueba. Queremos estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios. Vayamos a las páginas de la historia. Israel es
el símbolo de esta relación. Miremos a Israel, el pueblo milenario, y lo que vive hoy incluso. Y nos vamos a dar cuenta que en las páginas de la Biblia se narra su historia. Y cómo en su seno nació Jesús, el Salvador del mundo. Además, su admirable unidad lo afirma. Ya nuestra hermana Yasbed estaba diciéndonos algo al respecto. ¿Cuántos años se emplearon para escribir la palabra de Dios? De 1500 a 1600 años. 40 autores diferentes, culturas distintas, circunstancias diferentes, intelectualidades también diversas. Sin embargo, convergen en un punto central que se llama Jesucristo. Y lo presentan de diversas maneras, en diferentes circunstancias. Y entonces su admirable unidad afirma que la Biblia es la palabra de Dios. La superioridad de sus enseñanzas lo atestigua. Quizá a nivel humano y filosófico, si ustedes quieren, no sea diferente de otros pensamientos brillantes de los seres humanos. Pero cuando el Señor habla su palabra, cuando leemos la Biblia, no podemos sustraernos a ese poder que tiene. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios y se han llenado de lágrimas nuestros ojos? ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios y nuestro corazón ha sido quebrantado por una verdad que está allí? Y no sabemos ni por qué. Quizá no nos diga nada, pero es la palabra de Dios. Cuando aquellos hombres se acercaron a Jesús y oyeron su palabra, dijeron: ningún hombre nos ha hablado como Él, porque Él habla como quien tiene autoridad. Cuando Él le contestó a aquellos que iban a arrestarlo y dijeron: ¿quién es Jesús?, solamente pronunció dos palabras. ¿Qué dijo? Yo soy. ¿Y qué pasó con la gente que oyó el yo soy? Se cayeron. Solamente porque Él respondió yo soy. Pero ustedes saben cuál es la raíz del yo soy. Es la raíz del nombre de Dios. Él estaba diciendo algo poderoso y aquella gente no logró entenderlo y cayó al suelo. Cuando aquellos hombres llevan a una mujer para que se aplique la ley judía, porque había sido sorprendida en adulterio, el Señor les dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. No predicó un sermón como hoy, solamente fue lo que dijo. ¿Y qué ocurrió? Dice la Escritura que esa palabra taladró en la conciencia de cada uno de los que estaban allí. Y uno a uno, desde el más pequeño hasta el más grande, se fueron retirando porque reconocieron que eran pecadores. A un hombre que tenía 4 días que estaba muerto, el Señor dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Y qué fue lo que pasó? Aquel hombre que estaba muerto se levantó y salió. Eso es lo que hace que la superioridad de sus enseñanzas hacen diferente a la palabra de Dios. Pero además, el cumplimiento de las profecías lo prueba. Hay otros libros que hablan de profecía. A muchos les gusta hablar en profecía, pero de eso a que se cumpla lo que dicen está muy distante. Aún el más famoso de esos profetas contemporáneos, llamado Nostradamus, Malaquías, no el profeta sino otro, y que muchos se dedican a estudiar de manera detenida esos escritos, cuando la Biblia está llena de profecías y cumplidas al pie de la letra. Cumplidas al pie de la letra, con detalles,
Todas aquellas profecías acerca de Jesús, su anunciación, su nacimiento, su niñez, su juventud, su adultez, su ministerio, su muerte, sus palabras que iba a pronunciar desde la cruz, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Todo eso estaba señalado en la palabra de Dios y se ha cumplido de una manera maravillosa. ¿Cómo no creer que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Tiene detractores? Sí, y gratuitos. Gente que aborrece la palabra de Dios y la desacredita o la descredita, sí. Gente que dicen esto no puede ser un libro de Dios, sí, y muchos. Un hombre dijo, de aquí a 50, 100 años, la Biblia habrá desaparecido. ¿Y qué se hizo con su casa? Se convirtió en una imprenta, en un almacén de Biblias, y de ahí se distribuyeron a muchas partes y se convirtió en una agencia bíblica. Eso es lo que hace el Señor, es lo que hace su palabra. Y culminamos con este argumento: el testimonio de Cristo lo respalda. El testimonio de Cristo respalda su palabra. ¿Y quién más calificado como Él para decir que su palabra es, o que la Biblia es su palabra? Creemos que es la palabra de Dios también por el testimonio que Cristo rindió sobre su total inspiración. Él puso en tela de juicio el criterio de los hombres de su época sobre muchas áreas. Se atrevió a contradecir la corriente política, social y aún religiosa de su tiempo. Pero hacia las Sagradas Escrituras solo manifestó el más profundo y reverente de los respetos. En tiempos de Cristo existían solamente los manuscritos del Antiguo Testamento. Y a estos los judíos los habían catalogado en 3 diferentes grupos. La ley, compuesta por los 5 libros escritos por Moisés y conocidos también como Pentateuco. Los salmos, conteniendo los libros de poemas, himnos y proverbios de Israel. Y los profetas, una sección que incluía los manuscritos históricos y proféticos. Cristo reconoció la autoridad divina de cada una de estas partes, así como del total del Antiguo Testamento, y exigió una apegada obediencia a sus preceptos. Él habla acerca de esta división y dice: la ley, los salmos o escritos y los profetas, que era la forma en que dividían los judíos a su libro sagrado, que ustedes saben cómo se llama de manera específica. ¿Cómo se llama? El Tanaj. Al Antiguo Testamento nuestro, ellos le llaman Tanaj, y así lo dividían de esa manera. Y el Señor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24 y versículo 39, a ver si es así. En donde nos habla de esta división. ¿Sí lo pusieron en la pantalla? ¿Cómo dice? Capítulo 24, versículo 39. Si no es el 39, es el 44. Es el 44. 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Ahí está la forma en que estaba clasificada el Antiguo Testamento. Y todo lo que se decía de Jesús, ahí estaba. Y él mismo da testimonio de ello. En Marcos 7:13, Cristo se refiere a la ley como la palabra de Dios. En Lucas 24:27, Cristo coloca a los profetas a la par de la ley de Moisés, diciendo que desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y al mismo tiempo otorga a las 3 secciones del Antiguo Testamento la misma autoridad al referirse a la totalidad de las escrituras. Cristo declaró: la escritura no puede ser quebrantada. Afirmó también que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. San Juan 5:39, usted lo conoce y no necesita buscarlo. ¿Cómo dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis hallamos un testimonio maravilloso acerca de Jesús. Y cada uno de los autores va hablando de él de acuerdo al contexto teológico y doctrinal que lo quiere presentar. Y eso entonces nos hace saber que no estamos ante cualquier libro. ¿Qué dice Isaías 1:8? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice Mateo 24:35. Y así a lo largo de la Biblia, el Señor va utilizándola para hablar de la verdad eterna, para hablar de la salvación del alma, para hablar de la vida futura y para decirnos que si nosotros ponemos nuestra fe en su palabra, entonces no vamos a ser avergonzados. Eso es lo que el Señor nos dice en la Biblia. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos y quiere que nos llenemos de esa palabra todos los días. ¿Se acuerdan que compartimos un pensamiento que dice que Dios desea que la Biblia sea nuestro pan de todos los días y no de un pastel de 15 años o de bodas o de cumpleaños? Cada cuando comemos pastel, digo en honor a nosotros mismos, cada año hay un pastelote grandote, sabroso, pero cada año, y parece como si sus efectos duraran todo el año. No es cierto, pero bueno, así creemos. Mejor un pancito diario. Es decir, que vayamos a la Biblia a lo mejor por un capítulo, por un versículo, por una idea, pero que vayamos diario, que nos alimentemos de ella. Y no solamente que seamos lectores de la Biblia o que seamos oidores de ella, sino sobre todo que seamos hacedores de la palabra del Señor. Porque dice, si alguien va a la Biblia, la lee, es como quien contempla su rostro en un espejo y dice, bueno, pues según lo haya favorecido la naturaleza, y luego va y se olvida cómo era, sino que veamos en la perfecta ley de Cristo, que aprendamos estas verdades eternas que no van a pasar, se han de cumplir fielmente en nuestra vida. Es una bendición enorme tener la palabra del Señor, disfrutar de su lectura y sobre todo de que el Señor ¿cómo pudiéramos decir? Se hace presente, porque Él mismo es la palabra. Como dice San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La misma palabra se puede encarnar, se encarnó más bien, pero también se puede hacer presente en nuestra vida.
¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a la palabra de Dios? Tener una mente abierta, un corazón abierto, una buena disposición para escuchar la palabra del Señor. Cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios y les puedo asegurar, porque así lo dice su palabra, que los oídos del Señor están atentos a la oración de sus hijos. Está atento, nada lo distrae. Escucha toda nuestra oración. ¿Por qué no hemos de poner la misma atención nosotros a su palabra? Cuando la oímos como hoy, pero también cuando la leemos en casa. Esos 5 minutos, esos 10 minutos, esa media hora que dedicamos a leer la palabra de Dios, hagámoslo con toda devoción, hagámoslo con toda disposición. ¿Qué me quiere decir el Señor aquí a mí? ¿Hay un mandamiento que obedecer? ¿Hay un pecado que evitar? ¿Hay una virtud que imitar? ¿Qué hay aquí en esta parte para mí? Y luego hacer la práctica. Y entonces las bendiciones del Señor van a venir sobre nuestra vida. Porque dice que Él envió su palabra y nos hizo bien. Él salió a nuestro encuentro con bendiciones de bien y corona de oro fino ha puesto sobre nuestra cabeza. Así que vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle que tenemos su palabra cerca de nosotros. Amén. Bueno, ese aplauso fue para mí, pero ahora yo quisiera que dieran una ofrenda de palmas al Señor, con todo su corazón, con toda su alma, porque el Señor merece eso y mucho más. Nos ha dado el regalo más grande. Y no puede ser igual cuando conocemos al Señor. Jamás, jamás. Así que hoy podemos darle gracias a Dios. Y en este gracias a Dios, yo quisiera que pasara aquí al frente nuestro hermano Joel, su esposa. Lo vemos aquí con trajecito, muy bien, pero hace días estaba hospitalizado. Y su esposa me llamó, hicimos una oración. Luego le pregunté, ¿cómo sigue el hermano Joel? Ya está mejor, ya está en casa, se está recuperando. Y aquí está de pie, recién operado, recién operado. Dios hace cosas maravillosas. No se queda solo en esta lectura, sino lo plasma en nuestra vida diaria. Y yo quiero que demos gracias a Dios. Si puede hincarse, si no de pie, hermano, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Joel Montoya, que tú has hecho una obra maravillosa en su vida, en su cuerpo. Envió su palabra y lo sanó. Y lo hemos podido ver de una manera concreta, palpable, porque tú eres bueno, eres fiel. Y ni una promesa tuya caerá a tierra, sino que se cumplirá fielmente. Te doy gracias por la vida de nuestro hermano Joel Montoya, por su esposa, por su familia, quienes han tenido que pasar por una experiencia complicada, pero aquí están ellos de pie, adelante, siendo testimonio de tu poder y de tu gracia. Por eso también queremos pedirte por David Alejandro, que se encuentra hospitalizado, que también está batallando, está luchando. Te pido, Señor, que hasta donde él se encuentra, extiendas tu mano poderosa. Sé con él, Señor, con nuestra hermana Ludim Rivera también. Y te damos gracias por esta palabra que hemos oído hoy. Pedimos que sea una realidad en nuestra experiencia diaria. Y pedimos que nos ayudes a entenderla,
Por eso venimos temprano y estudiamos para poderla comprender. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano Joel. Que le bendiga, hermana Jenny. Este aplauso es para ustedes. Por gratitud al Señor. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.